Esta palabra tiene por título Sembrando la buena semilla. ¿Por qué digo buena semilla? Porque semillas hay muchas. Hay semillas buenas, hay semillas que no son buenas, hay semillas que son malas. Cuando nosotros trabajamos en el campo y nos tocaba el año de la siembra, nosotros teníamos que examinar, antes de tirar las semillas, primero teníamos que examinar y evaluar qué semilla la que teníamos. Porque hay semillas que tienen la forma de semilla, pero por dentro está vacía. Entonces, no importa el trabajo que uno pueda hacer en el campo, no importa cuánto esfuerzo podamos poner, pero si esa semilla está vacía, no sirve de nada, todo va a ser en vano. Entonces hay semillas buenas y hay semillas malas. Amén. Por eso, pero esta noche vamos a hablar cuando nosotros sembramos la buena semilla. Y la buena semilla es aquella que uno siembra, que crece, que brota, que crece y que da fruto. Nosotros somos llamados a sembrar esa buena semilla. Pero así también como en el campo, sin importar el trabajo previo o cuánto uno se puede esforzar para sembrar la semilla, si la semilla no es buena, no sirve de nada nuestro esfuerzo. Lo mismo, hermano, sucede en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. No importa cuánto nos esforcemos, no importa qué tan guapo, qué tan bonito, qué tan atractivo, qué tan inteligente podamos vernos, pero si la semilla que nosotros sembramos no es buena, no sirve de nada. Al final del día o al final de los años, al pasar de los años, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir fracasados, que no hemos logrado el objetivo o que nunca hemos logrado lo que un día nos propusimos. Y no es que no nos hayamos esforzado. Hoy en día hay personas, yo creo que todos los que estamos aquí somos personas esforzadas, todos los que estamos aquí somos personas valientes, somos personas de trabajo, son personas luchadoras de la vida. Pero yo estoy seguro que también muchas veces hemos luchado, pero hemos luchado mal. Porque hemos sembrado, pero eran semillas secas, eran semillas sin vida, eran semillas vacías. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice Pablo, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, dice el apóstol, a los de la familia de la fe. Amén, gloria a Dios. Hermano, el evangelio tiene que ver con un reino. El evangelio tiene que ver con el reino de Dios en la tierra. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios en la tierra. Dios gobierna, Dios reina. Y el evangelio es un reino de oportunidad, es un reino de misericordia, es un reino de amor, es un reino de poder. Por eso el apóstol Pablo decía, y yo no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. Eso es evangelio. Evangelio no es distracción. Evangelio no es simplemente una religión. El evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar vida, para libertar, para cambiar la tristeza, la angustia, el miedo, sacarlo de la depresión, para traer salvación. El evangelio es poder de Dios. Pero el hecho de que el evangelio sea un reino de oportunidad, un reino de misericordia, esto no lo convierte en algo estático, compuesto por personas llenas de ilusión, que viven en una burbuja de magia, o que viven esperando con una varita mágica en la mano. Eso no es el evangelio. El evangelio no está compuesto por personas de esa forma, que viven en una burbuja con una varita mágica. No. El evangelio está compuesto por personas con debilidades, personas con errores, pero personas dispuestas a luchar, personas dispuestas a pelear, como decía Pablo, la buena batalla de la fe. Por eso está compuesto el evangelio. Ahora, cuando Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿qué es lo que Pablo tenía en mente? En el capítulo 5,
en el versículo 19 y el versículo 22, ahí nos habla un poco el contexto de lo que Pablo tenía en mente cuando Pablo dice a la iglesia y nos dice el Señor esta noche a nosotros: no se cansen de hacer el bien. Y lo que Pablo tenía en mente es lo siguiente: capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 22. Y manifiesta, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. El versículo 22 dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Esto es lo que Pablo tiene presente en su mente cuando Pablo le está diciendo a la iglesia: no se cansen de hacer el bien. Entonces, bíblicamente hablando, hacer el mal, ¿en qué consiste? Hacer el mal tiene que ver con hacer las obras de la carne. Tengamos presente, por favor, el título. Lo que Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el mal es hacer las obras de la carne. Entonces, hacer el mal es estar enojado, es vivir lleno de ira, es ser una persona contenciosa, una persona problemática, es vivir lo que dice conforme en Gálatas, es vivir en fornicación, en lascivia, hechicería, enemistades, pleito. Eso es hacer la obra de la carne. Y en segundo lugar, la otra obra es la del Espíritu. Y la obra del Espíritu es hacer el bien. Y aquí Pablo, el Señor, a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo a nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, cuando Pablo dice no se cansen de hacer el bien, lo que Pablo está diciendo es que no nos cansemos de manifestar los frutos del Espíritu. No nos cansemos de tener amor. No debemos cansarnos de tener el gozo, de tener paz, de tener paciencia, de tener fe, de ser personas con mansedumbre, con templanza. A eso es lo que hace referencia a Pablo cuando dice no se cansen de hacer el bien. No se cansen de obrar conforme al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué pasa? Dice San Mateo, capítulo 12, versículo 33. Dice Jesús: a un árbol se lo identifica, la Nueva Traducción Viviente, a un árbol se lo identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Y si el árbol es malo, su fruto será malo. Sin embargo, hacer el bien cuesta. Para nosotros, no solamente por el hecho de ser cristiano, por el simple hecho de ser humano, a nosotros nos cuesta hacer el bien. Hacer el mal no nos cuesta, es fácil. Porque es fácil para mí enojarme con la persona que me ha hecho un daño. Es fácil molestarme, es fácil odiarlo, es fácil apartarme o es fácil dejar de hablarlo por el daño que me ha hecho. Eso no me cuesta, no nos cuesta a nadie. Lo que sí nos cuesta es hacer el bien. Lo que sí nos cuesta es perdonar a esa persona. Lo que sí nos cuesta es estirarle la mano de ayuda cuando esa persona necesita, después de habernos hecho tanto daño. Por eso Jesús dice en la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu siempre está dispuesto, dice Jesús, a hacer el bien. Nuestro espíritu siempre está dispuesto, dice Jesús, a reaccionar de buena manera. Nuestro espíritu está dispuesto y quiere perdonar a esa persona. Nuestro espíritu quiere amar. Nuestro espíritu quiere estar tranquilo. Pero como dice una frase por ahí, muchas veces el prójimo no colabora. Pero el problema es eso, que para nosotros es mucho más fácil reaccionar de mala manera. Para nosotros es mucho más fácil decir las cosas de mala manera que decir las cosas de una manera correcta, de una manera adecuada. Para nosotros muchas veces es mucho más fácil lastimar, herir, denigrar, humillar, señalar, juzgar. Es mucho más fácil que
tratar de ponernos en lugar de esa persona para poder ayudar. Por eso dice Jesús que el espíritu, dice a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo entiende que hacer el bien no es una tarea sencilla. Pablo comprende que sembrar semillas espirituales conlleva un arduo trabajo. Por eso, hermano, que ser cristiano no es fácil. Porque ser cristiano va mucho más allá de venir los domingos, de venir el martes o el jueves a la iglesia o leer la Biblia. Ser cristiano se trata de hacer el bien. Ser cristiano se trata de responder de buena forma cuando esa persona me está agrediendo. Ser cristiano se trata de amar a esa persona después de haberme hecho tanto daño. Ser cristiano significa hacer el bien a esa persona después que me ha fallado. Eso es ser cristiano. Y no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Porque es una lucha, no es la lucha con la otra persona, es una lucha conmigo mismo. Porque dice, yo quiero hacer el bien, pero también por otro lado me quiero vengar. Yo quiero tratarlo bien, pero hay algo dentro de mí que me lleva a querer contestarle mal y mandarlo bien lejos. Entonces hay una lucha dentro de nosotros. Y Pablo entiende, Pablo comprende esa lucha que nosotros tenemos. Y por eso es que el apóstol Pablo nos anima en esta palabra. Dice, no se cansen. Porque Pablo entiende, Pablo comprende que para nadie es fácil. El evangelio no es fácil. Porque el evangelio no se trata de una apariencia. El evangelio no se trata de vestirse con un traje o de vestirse de una buena forma, no. El evangelio se trata de mostrar amor, compasión, misericordia a través de nuestras acciones, a través de nuestros gestos. Eso consiste el evangelio. Por eso es que no es fácil y por eso que es un camino para valiente. Y si nosotros estamos aquí esta noche, es porque somos personas esforzadas, es porque somos personas valientes, es porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido para que podamos ser parte de esas personas que vamos a ir a sembrar la buena semilla, no la mala semilla. Porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha traído, por eso estamos esta noche, para ser parte de ese grupo de personas que demuestran el amor de Dios, que demuestran la misericordia de Dios. Somos parte de eso, hemos sido escogidos, hemos sido llamados por Dios. Por eso es que Pablo nos dice y nos anima diciendo, no se cansen. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermano. Cuando hay un trabajo difícil, cuando nosotros nos cansamos, humanamente hablando, o mejor dicho, nuestro cuerpo, ¿cuándo se cansa? ¿Cuando trabajamos mucho o cuando estamos sentados? Bueno, puede haber un extremo que nos cansamos de estar sentados también, ¿no? Pero generalmente nuestro cuerpo tiende a cansarse, a fatigarse cuando trabajamos mucho, cuando exigimos demasiado. Lo mismo somos en el espíritu. Tendemos a cansarnos, tendemos a agotarnos, porque la lucha no es fácil. Pero el punto que quiero tratar esta noche es ¿qué es lo que provoca que nosotros nos cansemos? Porque Pablo dice, no, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a cansarnos? ¿Qué es lo que me lleva a no querer actuar bien? ¿Qué es lo que me lleva a no querer poner la buena semilla a esa persona? Sino, ¿qué es lo que me lleva a querer vengarme? A querer ser indiferente y de querer tratarlo como me trata. Lo que en primer lugar nos puede llevar al cansancio, hermano, dice, hacer el bien consiste en una lucha constante contra nosotros mismos. Escuche esto, hermano, por favor. Hacer el bien consiste en una lucha constante contra nosotros mismos. Este es uno de los motivos por el cual nosotros nos cansamos. Hacer el bien consiste en una lucha constante contra nosotros mismos. Produce fatiga, produce agotamiento. Es lo que Pablo dice en Romanos 7:19. Porque el hacer el bien, dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Dice Pablo, el mal que yo no quiero hacer, eso lo termino haciendo. Ahora, ¿por qué nosotros nos sentimos cansados, hermano? Porque el evangelio nos demanda.
Porque Dios nos demanda en su palabra que no debemos comportarnos de cualquier manera, que no debemos pensar de cualquier manera, que no debo hablar de cualquier manera, que no debo responder de cualquier manera, que no debo pensar de cualquier manera. Y cuando se nos presenta el problema, cuando se presenta dificultad y no podemos hacerlo de esa manera, eso nos frustra. Porque yo sé que lo tengo que perdonar, pero me está costando. Porque yo sé que lo tengo que tratar bien, pero me ha gritado, me ha insultado y yo también tengo ganas de hacer lo mismo. Y entonces eso es, hermano, en primer lugar lo que nos cansa, lo que nos agota. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si una persona se acerca, me insulta, me reta o me humilla, el problema no es la persona. El problema soy yo. ¿Por qué yo me siento mal? Porque la lucha está dentro de mí. Porque la lucha está en mi mente, está en mi corazón, de querer responderle de mucha forma, de querer responderle de mala forma, y eso es lo que se genera una lucha interna dentro de nosotros. Entonces el problema, la lucha no es contra la otra persona. Eso tenemos que entender, hermano. La lucha no es con la persona que me ha hecho el mal. La lucha no es con la persona que me ha gritado, que me insultó, que me ha faltado el respeto. No, la lucha es conmigo mismo. Porque ahora yo tengo que decidir de qué manera voy a actuar. Porque ahora yo tengo que decidir si pagarle con la misma moneda o ser una persona diferente. Porque yo ahora tengo que decidir si amarlo o odiarlo. Entonces la lucha no es con el otro, es con nosotros mismos, es con nuestra propia mente, donde se genera esa lucha. En segundo lugar, muchas veces nos cuesta o muchas veces nos cansamos porque no vemos de manera rápida los resultados deseados. Eso nos frustra. Mire lo que dice Proverbio capítulo 13, versículo 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza, el deseo, el anhelo, eso que no llega, eso que cada vez parece distanciarse más y cada vez en lugar de verlo más cerca lo vemos más lejos. Ese cambio que no se produce todavía en esa persona. Le tengo paciencia, le hablo de buena forma, trato de no responderle como se merece, pero sin embargo esa persona sigue sin poder cambiar. Y por eso dice Proverbio: la esperanza que se demora es un tormento en el corazón. Entonces también nos cansamos de hacer el bien porque no vemos los resultados que nosotros deseamos. Pero esta persona, este hombre, mi esposo, mi esposa, siempre me habla mal, siempre me dice las cosas de mala manera. Yo soy siempre el malo, yo soy siempre la mala de la película, pero yo estoy esperando y no pasa nada, y eso nos frustra. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo los resultados que nosotros deseamos. Y eso es lo que nos desanima a responder o a actuar de la manera que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque decimos: no, es que ya me tiene cansado, ya me tiene cansada, ya no sé cómo hablarle, ya no sé cómo decir, y parece que no va a cambiar nunca. La esperanza que se demora es un tormento al corazón. En tercer lugar, otro motivo por el cual nos cansamos de hacer el bien es cuando esperamos reciprocidad. ¿Cómo sería esto? Esto es cuando nosotros actuamos de una manera buena o correcta, cuando nosotros somos amables, cuando nosotros somos personas predispuestas para los demás, cuando nosotros siempre estamos dispuestos a darlo todo, pero esperamos que el otro haga lo mismo. Error. Y eso es también lo que nos lleva a agotarnos, a cansarnos. Al no ver que la persona actúe como yo actúo, no me trata como yo lo trato. Soy amable, soy cariñoso y me responde con indiferencia. Lo trato bien y me trata mal. Es eso de esperar la reciprocidad es lo que nos frustra, es lo que nos cansa, es lo que nos agota. Y por eso es que muchas veces
terminamos explotando y reaccionando de mala manera. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados. ¿Pero de qué te has cansado? Nos hemos cansado de esperar que esa persona sea como yo soy. Nos hemos cansado de esperar que esa persona me hable como yo le hablo. Porque nos hemos cansado de esperar que esa persona me ame como yo lo amo. Porque nos hemos cansado de esperar que esa persona me trate como yo lo trato. Error. Vamos a vivir deprimidos, vamos a vivir frustrados y angustiados si esperamos que los demás actúen como nosotros actuamos. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios en el libro de San Lucas 6:35. Amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Ame, respete, sea una persona cariñosa, sea una persona cordial, sea una persona honesta, pero sin esperar que los demás hagan lo mismo. No exija, porque va a vivir frustrado, porque el otro no es usted. Yo no soy usted, usted no soy yo. Entonces eso es lo que nos lleva muchas veces a vivir decepcionados, vivimos frustrados, vivimos resentidos y llegamos a la conclusión: todos son iguales. Es como si fuese que nosotros somos los únicos buenos. Pero ahora la pregunta es, entonces repasamos. En primer lugar, es que hacer el bien consiste en una lucha interna. El problema no es la otra persona, sino que el problema se me forma a mí, dentro mío, porque yo quiero responder de mala forma, de mala manera. En segundo lugar, porque no vemos de manera rápida los resultados que nosotros deseamos o esperamos. En tercer lugar, porque esperamos que los demás actúen como nosotros lo hacemos. Pero ahora viene la segunda pregunta: ¿cómo es que nosotros debemos actuar ante el cansancio? ¿Cómo debemos actuar cuando ya me canso de hacer el bien? Cuando ya estoy cansado de tratarlo bien y me trata mal. Cuando ya estoy cansado de hacerle siempre el bien y me termina traicionando. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos actuar para no bajar los brazos? Para no perder la esencia en nosotros. Para no terminar convirtiéndonos en una persona igual que lo que me ha hecho daño o peor que esa persona. Hermanos, cuando nosotros reaccionamos como el otro, nos estamos convirtiendo en la misma persona. Y muy probable nos terminemos siendo peor que esa persona. Pero la palabra de Dios nos ayuda, nos da el entendimiento, la sabiduría y el consejo para que podamos mantenernos siempre sembrando la buena semilla. En primer lugar, dice la palabra, debemos hacer todo por amor a Dios. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no a los hombres. Entonces, cuando usted haga el bien, cuando usted sea amable, cuando usted sea bondadoso con una persona, no lo haga por esa persona, porque esa persona puede terminar fallándole. Hágalo por amor a Dios. Por eso dice Pablo, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, no como para el hombre, no como para la mujer, sino como para Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre falla, la mujer falla, nosotros como seres humanos fallamos, traicionamos, somos cambiantes, somos inestables. Entonces, si yo hago el bien esperando al cambio, esa persona que es un ser humano como yo, mañana puede cambiar de idea, o puede levantarse cruzado, o puede estar inestable. Pero si yo hago el bien como si fuese que estoy haciendo para Dios, Dios no cambia, Dios no es inestable, Dios no traiciona, Dios no miente. Él permanece siempre fiel y Él bendice a su pueblo, a sus hijos. Entonces, hermano, ahí no vamos a sufrir decepción, porque Dios no falla, porque Dios no traiciona. En segundo lugar, cuando nos toque sembrar la buena semilla, debemos tener en cuenta que todo lo que hacemos, hermano, escuche, todo lo que usted hace, nada es en vano. Todo lo que usted hace, nada cae en saco roto. Y ya sea que tengamos que hablar de una actitud, y ya sea que tengamos que hablar que usted ha dado un abrazo a alguien, después lo ha traicionado,
Y ya sea que tengamos que hablar que usted ha prestado plata y nunca le han devuelto, y ya sea que usted diga yo siento que me han usado, y yo siento que todos estos años me han usado y han hecho conmigo lo que han querido, me han manipulado y me siento usada y me siento mal. Pero la Biblia dice que en todo lo que hacemos nada cae en saco roto. Pero para eso necesitamos aprender a no esperar nada del otro. Cuando nosotros actuamos, cuando sembramos la buena semilla, siendo consciente que nada es en vano, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 1 Corintios 15:58. Así que dice Pablo, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No espere recompensa de la persona que usted le está haciendo bien. No espere recompensa de esa persona que usted le ha servido, esa persona que usted ha confiado 20 años, 50 años y después lo ha traicionado. No espere recompensa del hombre, de la mujer y del pastor o de la iglesia. Espere recompensa de Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Dios bendice, Dios prospera, Dios multiplica. Pero muchas veces vivimos angustiados, vivimos deprimidos y vivimos mal porque alguien me ha fallado, porque me ha dicho esto, porque me ha hecho lo otro, y vivimos mal, nos evitamos de disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. No podemos disfrutar de nuestra familia, no podemos tener un día de paz porque hay una lucha constante dentro de nosotros por lo que me ha hecho, por lo que me ha dicho, pero mira, yo le he dado esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos que no ha sido en vano, aunque 100 años lo has amado a esa persona, aunque 100 años lo has respetado y después te ha traicionado, no importa, nada ha sido en vano. Aunque nos hayan echado con una patada, no importa, nada ha sido en vano. Porque nosotros somos hijos de Dios. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Y todo lo que un hijo de Dios hace, nada vuelve vacío. Nada es una pérdida de tiempo. Por eso dice Pablo, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No es en vano ese abrazo que ha dado a esa persona que no lo merecía. No es en vano esa sonrisa, no es en vano ese aliento. No es en vano ese momento que te has tenido que callar, te has tenido que morder la bronca y abrazar a esa persona y después te ha vuelto a traicionar. No es en vano. Porque tu recompensa viene de Dios. Debemos aprender a esperar en Él. También dice Pablo en el punto número 3. Recordemos que estos puntos es lo que nos va a ayudar a no desanimarnos, sino que esto nos va a ayudar a hacer el bien y sembrar la buena semilla. El último punto dice, a su tiempo vamos a cosechar. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 9, el versículo que tomamos al principio: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos. A su tiempo usted va a cosechar lo que un día ha sembrado. A su tiempo, dice la palabra del Señor, vamos a cosechar. Y cuando la Biblia habla que Dios va a bendecir o que Dios va a recompensar, habla de bendiciones terrenales y también habla de bendiciones celestiales. Vamos a ser recompensados por Dios en esta tierra y también vamos a ser recompensados por Dios en el reino de los cielos. Gálatas 6:9 dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, esto nos tiene que animar a nosotros como padres. No debemos cansarnos de sembrar. No debemos cansarnos de hacer el bien. No nos cansemos de perdonar. No nos cansemos de orar por aquellas personas que nos persiguen y que nos hacen el mal y que nos hacen el daño. No nos cansemos. Aunque nos paguen mal, aunque nos traicionen, no se cansen, dice Pablo. Porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Pero lo que garantiza, lo que asegura que vamos a cosechar lo que hemos sembrado, no es el hombre, no es la mujer, no es a quién le hicimos el bien. No es si le hicimos a la persona más pobre o al presidente, no. Sino que nosotros hicimos
como para Dios, sino que nosotros esperamos la recompensa que viene de Dios. Escucha este punto. Entonces, cuando hablamos de buena semilla, hablamos del fruto de alguien. Cuando nosotros hablamos, cuando el mensaje estaba hablando de que nosotros debemos sembrar la buena semilla, estoy hablando de una semilla que no nos pertenece. Estoy hablando de una semilla que no es nuestra, que no somos dueños, sino que la Biblia habla de una semilla que nos ha sido dada por Dios, de una semilla que nos ha sido depositada por Dios para que nosotros podamos sembrar ¿en quién? En la otra persona. ¿Y cuáles son esas semillas? Esa semilla es el fruto del Espíritu Santo de Dios. No nos pertenece a nosotros los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Esas son semillas. Dice Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son semillas que Dios ha depositado en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos sembrar en los demás. Entonces, cuando alguien me traiciona, cuando alguien me paga un mal, esa es mi oportunidad. ¿Para qué? Para poner la semilla en esa persona, para sembrar la semilla que Dios me ha dado, una semilla de amor. Y esa semilla a su debido tiempo va a traer fruto, y yo voy a ser recompensado por esa semilla que he puesto en esa persona. ¡Qué locura! Porque es completamente contrario a lo que el mundo nos dice. Reitero, todos los que estamos aquí tenemos esa semilla del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted esté ante un problema con una persona, cuando usted esté frente a una persona que lo ha lastimado, lo ha herido, lo ha traicionado, no importa el mal que le haya hecho o el tamaño, usted tiene que saber inmediatamente que esa es la oportunidad que usted tiene de poner una semilla en esa persona. La semilla que Dios le ha dado. La oportunidad de poner una semilla de amor. Cuando usted tiene una persona a la par, un hombre, una mujer o sus hijos, que hoy en día usted puede ver y están perdidos, quizás perdidos en el mundo, perdidos en las adicciones, en los vicios, quizás familias que no quieren saber nada de Dios, quizás familias que están sufriendo, pero usted tiene la oportunidad de poner una semilla en la vida de esas personas, una semilla de fe. ¿Y cómo sería una semilla de fe? Creyendo por esa persona, creyendo por su familia, creyendo por su matrimonio, creyendo por su esposo, por su esposa, creyendo por sus hijos, creyendo por su economía. Hoy no tengo nada, hoy estoy en escasez, pero yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios no me va a hacer faltar nada. Son semillas que usted está sembrando, semillas que a su debido tiempo usted va a cosechar. Pero no se apure, no seamos ansiosos. Debemos aprender a esperar, y a su debido tiempo esa semilla de esa persona va a crecer, va a germinar y va a traer frutos. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 13: conforme a la fe, hablando de los héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos estos. Escuche, sin haber recibido lo prometido. En este punto habla de Abraham, habla de Isaac y de Jacob, los patriarcas del Antiguo Testamento. Dios le promete a Abraham una tierra, que él va a poseer la tierra y que le dará una descendencia. Pero dice la Biblia que Abraham murió sin ver la promesa. Abraham murió sin poseer la tierra que Dios le ha prometido que él iba a poseer. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que Dios le dé una palabra, que Dios le haya prometido a usted, y hoy tiene 60, 70, 80 años, o resulta que muere y nunca ha visto el cumplimiento de la palabra? ¿Habrá fallado Dios? ¿Se habrá equivocado Dios, che? ¿Habrá sido realmente para mí esa palabra, esa promesa? Sí, es para usted. Porque dice la Biblia, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido.
Y aquí estamos hablando que Dios va a recompensar lo que nosotros hacemos. Dios va a recompensar nuestra labor. Dios va a recompensar nuestra tarea. Dios va a recompensar nuestro compromiso en la obra. Dios va a recompensar cada granito de arena que hemos aportado para que su obra crezca. Dios va a recompensar cada granito de arena que hemos aportado para que la iglesia pueda llegar a otra persona. Dios va a recompensar. Pero resulta que tengo 80, 70 años y ¿cuál será la recompensa? Tranquilo. ¿Sabe por qué le digo tranquilo? Porque las bendiciones que Dios ha prometido se van a cumplir. La promesa que Dios ha hecho se va a cumplir. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que a lo mejor, tal vez, usted nunca vea la recompensa, pero esa recompensa lo van a alcanzar sus hijos. Esa recompensa va a alcanzar sus nietos. Esa recompensa lo van a alcanzar a sus generaciones después de usted. Por eso es que nosotros debemos sembrar con esperanza. Y esto, hermano, nos tiene que animar, nos tiene que alentar a hacer el bien, a responder bien, a actuar de manera correcta, de manera bíblica, sabiendo que Dios nos va a bendecir, que Dios va a recompensar. Yo soy muy consciente, como decía al principio, yo soy muy consciente que muchas de las grandes bendiciones que Dios me ha dado sobre mi vida, sobre mi esposa y sobre mis hijas, se debe a la perseverancia, al trabajo de mis padres a la obra, por muchísimos años. Muchísimos años. Me acuerdo que un día mi mamá, no hace mucho tiempo, me dice: hijo, yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre nos ha costado tanto? Siempre nos ha costado tanto la obra. ¿Por qué siempre todo ha sido difícil llegar a la iglesia? Yo le digo: mamá, tienes que quedarte tranquila, porque yo soy una recompensa. Nosotros somos el fruto del trabajo que has hecho por años, en el sol, en la lluvia, en la tormenta. Y le digo más: todo lo que estamos aquí es una recompensa también de lo que mis padres han perseverado por años. Mire hasta dónde ha llegado la perseverancia, el trabajo de mis padres. Ellos nunca han visto nada por momento, pero aquí está la recompensa de Dios. Y yo sé que mi generación, mis nietos y mis bisnietos van a seguir cosechando lo que mis padres han sembrado. Y ahora me toca a mí seguir sembrando. Aunque quizá yo me muera de 80 años, de 100 años, de 200 años y nunca vea nada. Pero como dice la palabra de estos héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y creyéndolo. Si yo me voy el día de mañana, aunque quizás en mis hijos, cuando a mí me toque morir, quizás no vea como yo deseo, pero yo me voy creyendo que a mis hijos les irá mucho mejor de lo que a mí me ha ido. Que mis hijos van a llegar mucho más lejos de donde Dios me ha permitido llegar. Eso dice la Biblia de estos hombres, de estos valientes, que se fueron sin ver la promesa, pero creyendo que era fiel el que lo había prometido. Así que, hermano, sembremos. Sembremos la buena semilla. Y para sembrar la buena semilla no estamos hablando de ir a Inglaterra, de ir a China a evangelizar. No. Sembremos la buena semilla cada día, cada momento, con las personas que nos rodean. En nuestro matrimonio, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con sus hijos. En un gesto, en una expresión de amor. Cuando mi esposa me ha respondido mal y amerita que yo responda también de buena manera, sembremos la buena semilla, abrazándolo, diciéndolo: te amo, te perdono. En las cosas mínimas, las cosas pequeñas, eso que parece insignificante, pero estamos sembrando la buena semilla. Y a su tiempo vamos a cosechar. Póngase de pie, por favor, esta noche.